Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Farid de Los Ángeles Kep. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Normal Superior Federal de Campeche. Estoy cursando el primer semestre de la licenciatura y aprendizaje y enseñanza de historia en educación secundaria. A continuación, hablaré del tema de la cultura maya. Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos desde la época preclásica, 200 a.C. a 250 después de Cristo, del continente hasta la época posclásica, 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria. Dejaron tras de sí conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual aún sobrevive. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en el área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región que se extiende desde el actual centro de México hasta América Central. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron del Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico. Los principales dioses de la cultura maya. Hunacú, Dios creador, principal Dios, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Itzamna, Señor de los cielos, la noche se le atribuye la invención de la escritura del calendario. Kukulcán, representaba al dios viento y sabiduría o conocimiento. Ixchel, diosa de la luna, las inundaciones, el embarazo, el tejido, esposa de Itzamna. Chac, dios de la lluvia. La escritura maya era jeroglífica, de sistema logo, gráfico limitado. Solo se han encontrado 3 códices, uno en Madrid, Alemania y París. La cultura maya está dividido en 3 grandes periodos que son periodo preclásico, 2000 a.C. a 250 después de Cristo. Se dan los primeros vestigios del pueblo maya y sus primeros asentamientos a lo largo de la franja del Pacífico y luego del Atlántico. Periodo clásico, 250 a 900 después de Cristo. En este periodo se produce un renacimiento de la cultura maya, únicamente equiparable al que vivió Europa luego de la Edad Media, o quizá al florecimiento de la Grecia de la Antigüedad. Periodo clásico, 950 a 1539 después de Cristo. Vestigios significativos de la antigüedad vasta cultura maya perduraron luego de la caída en ciudades ubicadas en territorios elevados o cerca de fuentes de agua, con una organización que reconocía distintos estados mayas, regidos por un consejo de reyes. En la cultura maya se desarrolló el trabajo en piedras como el jade. Como muchas otras civilizaciones humanas, la maya se estableció a partir del abandono del nomadismo y el desarrollo de la agricultura, cuyos productos constituyeron durante siglos el fundamento de la dieta maya: maíz, frijoles, calabaza y el chile. Sus primeras ciudades surgieron alrededor del año 750 a.C. y hasta 500 después de Cristo. Ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Sus formas artísticas fueron sofisticadas y dejaron rastros duraderos, en lo que se usaba abundantemente el jade, madera, obsidiana, cerámica y la piedra tallada. Los mayas hablaban un idioma diverso derivado del proto-maya, central en el conjunto de lenguas mayas, cada una distinta dependiendo del reino en que se hablaba. Así había una lengua huastecana, inteana, mameana.
La mayoría de los textos mayas, no obstante, provenientes del periodo clásico, estaban escritos en chorti clásico. La religión de los mayas compartió rasgos con muchos del resto de Mesoamérica. Creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas. Sus dioses debían ser aplacados mediante prácticas rituales, sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. Ante ellos, los propios antepasados difuntos y los chamanes servían de intermediarios. Por esto los mayas enterraron a sus muertos debajo de los pisos de su casa, en medio de las correspondientes ofrendas acordes de su estatus social. La cosmovisión maya era altamente elaborada, contemplaba 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo, y entre los dos se hallaba el mundo de los seres vivos. A su vez, cada nivel constaba de 4 puntos cardinales, cada uno asociado a un color distintivo, y a los cuales estaban asociados ciertos aspectos de las deidades principales de su panteón. La economía maya controlaba el acceso a los recursos naturales como el salar de las Coloradas. Si bien la base del sustento maya era agrícola, el comercio jugó un rol fundamental en su civilización y en su contacto con los demás pueblos alrededor. Las ciudades más grandes e importantes controlaban el acceso a recursos clave, como las minas de obsidiana, las fuentes de sal, e incluso el tráfico de esclavos en la región mesoamericana. De hecho, los mayas de Tabasco construyeron una extensa red de intercambio fluvial que hizo de ellos los más grandes comerciantes de su región y su periodo. Elementos de típica fractura maya pudieron encontrarse en las ciudades lejanas de Nicaragua y Honduras, por lo que fueron transportadas y comercializadas en alguna manera. La sociedad maya se dividía en sus inicios entre una élite dominante y una masa de plebeyos. Este orden se sostenía mediante la fuerza militar y la tradición religiosa, pero el crecimiento sostenía de los estados mayas provisión de la aparición de las clases económicas y políticas más complejas. Por eso, posteriormente se distinguió entre sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos, funcionarios, campesinos y la servidumbre, o los esclavos capturados de otras culturas vecinas. El vestuario maya era simple, con predominancia de algodón y de las telas largas, como falda para las mujeres. Por su parte, los hombres llevaban una suerte de calzón llamado pati, que se dejaba el torso descubierto. La nobleza adornaba sus austentos con bordados de piedras y plumas vistosas. Además, llevaban tocados, cinturones y otros aditamentos lujosos que servían para diferenciarlos de las clases sociales inferiores. Entre la arquitectura maya con fines rituales se destacan las canchas para el juego de pelota. Los mayas dejaron tras de sí una importante obra arquitectónica, de las más grandes del mundo premoderno. Construyeron palacios, templos piramidales, espacios ceremoniales y deportivos. Además, desarrollaron estructuras alineadas expresadamente para la observación astronómica. Astronomía de la cultura maya. Otro importante legado maya tiene que ver con su meticulosidad a la hora de contemplar el firmamento al registrar sus observaciones astronómicas en torno al Sol, la Luna, Venus y las estrellas. Según su creencia del firmamento podían obtenerse herramientas adivinatorias, es decir, que los sacerdotes contemplaban los ciclos astronómicos pasados y los vinculaban con eventos que podrían repetirse, formulando así profecías. Y así es como finalizamos este video.